Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que estabais pero muy ansiosos, con ganas de ver cómo había quedado la moto. Hemos tardado mucho, la verdad, pero es que han surgido cosas. Como ya sabéis, estamos en España. Hace más de un mes que estamos aquí. La idea era estar solo un mes como mucho, pero las cosas se han retrasado. Pasaron muchas cosas, muchos problemas, pero al final ya está casi todo terminado y en unos días, creo que la próxima semana, saldremos de viaje por fin y seguiremos nuestro viaje que ya toca, ya que me muero de ganas y Vicente también. Bueno, muchos me habéis preguntado que por qué cambié la CB500, que por qué la Teneré. Bueno, empezaremos de por qué cambié la CB500. Es una moto que siempre tendré buenos recuerdos con ella. Hemos pasado mucho tiempo juntos, hicimos 65.000 kilómetros juntos, muchos kilómetros en 2 años, y la verdad es que bueno, la moto me ayudó mucho a aprender a desenvolverme como motociclista, pero dado las circunstancias que estamos, a lo que nos gusta hacer, que es meternos por pistas, complicarnos la vida, nos gusta mucho el enduro a Vicente y a mí. De hecho, yo empecé con una de enduro, una DR, la Suzuki. Para quien no ha visto aún, dejaremos aquí el enlace de nuestros primeros vídeos, que ahí salgo algunos momentos con la moto. Y bueno, la CB500 tiene muchas cosas buenas, pero hay algunos detalles que no son tan buenos, que esos detalles han hecho que yo tuviera que cambiar de moto. Es una moto baja, y cuando nos metemos por pistas y hay piedras se nota mucho, el cárter sufre mucho, la moto sufre mucho porque va cargada. De hecho, hubo unos momentos que lo pasamos súper mal en Albania, que todavía no ha salido el vídeo. Bueno, yo rompo el cárter, yo no, la moto, el cárter se rompe y bueno, imaginaos el follón. En mitad de la nada, no pasaba nadie, no llevábamos aceite y mira, lo hemos pasado súper mal. Entonces después de eso hemos decidido que ya tocaba, porque yo aspiraba un poco más un poco más. Entonces pensábamos que qué moto sería la ideal, que no pesara mucho, que fuera alta, manejera, ligera y claro, lo principal, no tenía el carnet. Entonces claro, junto una cosa con la otra y pensando que ya tendría que cambiarme el carnet de la 2 a la A, pensamos en 3 opciones. La primera era la Africa Twin, como la de Vicente, 2017. La otra era una BMW 850 y la otra era la Teneré 700. Probé las 3, me gustaron las 3, una más que otras por unos motivos y por otros, pero nos decaímos por la Teneré. De hecho, aquí la estáis viendo toda montada y rosa. Luego llegaremos a eso. Y bueno, la África me pareció una moto estupenda, me gusta mucho, es muy bonita, pero el peso, el 30 kilos a más que tiene que la Teneré, que la CB500 también, se nota mucho y creo que es mejor y más cómodo con menos peso que ir con más potencia, porque para ir a un sitio tampoco es que necesita mucho, no vas a 200 por hora, entonces para lo que me ofrecía la Teneré era suficiente. La BMW, ¿qué pasaba? De hecho, esa moto es una de las que más me gustaba. La estética me encanta, me sigue encantando, pero muchísima electrónica. Es una moto que está bien, es una moto muy fiable, pero la cantidad de electrónica que tiene se nos podría complicar durante el viaje, y nosotros muchas veces nos metemos por sitios complicados donde todo es complicado, hasta la gasolina, y más que vendrán, porque todavía no ha llegado lo bueno, porque Asia, África, hay sitios muy perdidos y no podemos correr el riesgo de que se nos falle un acelerador electrónico, que se nos deje de funcionar algo y la moto pare y no haya como arreglarlo. Entonces pasamos a la Teneré. La Teneré es una moto, pues como todos sabéis, apenas lleva electrónica, nada. Lo único que lleva es el ABS, que es desconectable de ambas ruedas. Y bueno, suma que es súper ligera, pesa más o menos como la CB500, es más alta y es pero muy manejera. Se parece mucho, es muy similar a una moto de campo. Entonces al final hemos decidido que lo mejor para mí, y claro, pensando que yo me caigo mucho, es que me caigo mucho, intento, pero muchas veces es imposible, terrenos irregulares, mucho peso en la moto y Vicente comiéndome el coco todo el rato, la Teneré, es que yo no me quedaba opciones. Entonces también es una moto que me gusta. Cuando la probé, sí, me gustó lo que me transmitió, lo manejera que era, porque eso me gusta mucho.
Bueno, lo que pasa con la Honda es que pasa de la 500 a la 1000, no hay un intermedio. Entonces, aunque nos hubiera gustado seguir con la misma marca, no nos era posible por no haber algo entre medio. Se supone, hay muchos rumores que saldrá una 800, pero ya no podíamos esperar más, entonces hemos decaído con esa. La BMW, sin que haya una intermedia, pero como hemos hablado antes, la cantidad de electrónica no es viable, no podemos correr el riesgo, así que nada, nos quedamos con la Tenere. Y bueno, como podéis ver, la moto lleva muchísimas cosas, la hemos preparado. Bueno, en el próximo vídeo hablaré de todos los accesorios y ahora, como podéis ver, no lleva las maletas ni la bolsa de posto, las maletas laterales tampoco, las bolsas. Eso todo saldrá en el vídeo de los accesorios, pero principalmente la moto está casi toda equipada con Givi. Los neumáticos ahora, como ya sabéis, lo que viene de fábrica es el Scorpion Rally STR, que es el que llevé en la CB500 por muchos kilómetros, pero no es el neumático que seguiré el viaje. Seguiré con los Moto Z. Vicente lleva en su moto el Moto Z, y la verdad es que es muy bueno, tiene muy buena durabilidad. Además es un neumático muy duro y para las pistas, para campo, que es lo que nos gusta, irá fenomenal. Y bueno, ahora también como contamos con la ventaja de llevar las llantas de las mismas dimensiones. Porque como sabéis, para quien no sabe, la CB500 lleva 17, entonces cada vez que teníamos que buscar neumáticos era un problema por no ser un tamaño estándar de moto trail, sobre todo en la rueda delantera. Pero ahora, como llevamos las mismas dimensiones, el mismo tamaño, tanto la Africa como la Tenere, ya no tendremos ese problema. Y ahora llevaré los Moto Z. Y bueno, como podéis ver, mi casco, si no habéis visto, os enseño. Mirad qué pasada de casco. Ese es el nuevo casco, es el que llevaré. Vicente llevará uno igual. Es el Clean de carbono, súper leve, me encanta porque no pesa mucho. Es el modelo Clean Krios. Como ya sabéis y hemos hablado en vídeos anteriores, y para quien no lo ha visto aún, aquí está. Cambiamos de intercomunicadores y ahora llevaremos ese de Cellular Line. Lo estamos probando y hasta el momento la verdad es que nos está gustando mucho. Tiene la batería súper duradera, 20 horas, y creo que es una de las cosas que más me gusta. Además de un canal mix. Bueno, no enrollo mucho. Quien quiera saber más de este intercomunicador, pinchad arriba que tendrá un desplegable ahí con el vídeo que hemos hablado bastante al respecto de ellos. Y bueno, chicos, ya, uy, que no se caiga. Bueno, chicos, entonces para el próximo vídeo ya os doy más el tostón. Por hoy ya está bien, espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios qué os ha parecido la moto a primera vista, qué os ha parecido el casco, si tenéis alguna pregunta o alguna sugestión, que os leeremos a todos. Un beso y buen día a todos. Bueno, buenas noches, ¿no? Que eso seguro saldrá de noche.